Una experta. Una experta, sí, sí. Ahí va. Así que bueno, vamos ahora a compartir pantalla. Y vamos a ir a las formas farmacéuticas líquidas. Espero que se vea, si no volvemos a intentarlo. ¿Se ve? Es un cuadro un poco más aburrido. Sí, se ve. Es aburrido, no le puse mucho color, pero bueno, ahora le voy a poner onda, van a ver. Ingeniería. Esto se va a transformar en algo divertido. Digo, ponele. Bueno, para mí es un mundo apasionante en realidad. Ojalá pueda transmitirle mi pasión a ustedes porque es un tema fascinante, ¿no? El tema de armar compuestos y ser administrados dentro del cuerpo y lograr que llegue al sitio donde queremos lograr que llegue. Es como que parece magia, ¿no? Que cómo se lograron tantas cosas a lo largo de los años. Y cómo se fueron obteniendo cada vez más mejoras, ¿no? Desde el yuyito que te comías para limpiar la herida hasta lograr llegar al sitio exacto donde tiene que funcionar el medicamento. Por eso es tan importante definir lo que es una forma farmacéutica. Nosotros vamos a hablar en este momento de lo que son formas farmacéuticas líquidas, pero primero tenemos que saber qué es una forma farmacéutica. ¿Alguno tiene idea qué es una forma farmacéutica? O sea, ¿cómo definirlo? ¿Gaby? Sí, es un producto proveniente de una transformación de un principio activo o de una asociación de los mismos mediante procedimientos farmacotécnicos, a fin de conferirles características físicas y morfológicas particulares para su adecuada dosificación y conservación, y que faciliten su administración y acción farmacológica. Está perfecto lo que dijiste. Lo que pasa es que vamos a decirlo de una manera más sencilla para que nos quede grabado a nosotros, ¿no? Porque por ahí esas palabras son como muy técnicas y capaz que es difícil después de recordarlo. La forma farmacéutica, la manera más sencilla de interpretarlo o entenderlo, es decir que es la forma en que nuestro principio activo, que es el que en realidad nos va a venir a curar, es la forma en que nosotros podemos hacer llegar ese principio activo al cuerpo o al lugar de acción o al sitio de acción. Para darles ejemplos de formas farmacéuticas. Formas farmacéuticas pueden ser jarabes, comprimidos, cremas, inyecciones. Entonces ahí con los ejemplos termina de quedar clarificado el tema, ¿no? Es como que cuando ustedes leen una receta y tienen que entregar el medicamento correcto, no solamente tienen que entregar el principio activo correcto, la dosis correcta, la cantidad correcta, sino que la forma farmacéutica tiene que ser la correcta. Por ejemplo, no es lo mismo un ungüento que una crema. Eso son dos formas farmacéuticas distintas. Si la receta dice ungüento y vos le entregas crema, es un mal entregado. Si la receta te dice, bueno, este es muy jodido. Muy jodido porque se parece. Pero te dice comprimidos, si vos le diste un jarabe, o decía jarabe y le diste comprimido y era para un bebé, y va a venir el papá, te va a venir a decir varias cosas antes de pedirte el cambio. Entonces, sí. ¿Y en cápsulas y comprimidos? Cápsulas y comprimidos son formas farmacéuticas distintas también. Pero ahí no sé si hay tanta diferencia. Pero son formas farmacéuticas distintas. Sí. Es un mal entregado. No es un mal entregado complicado, pero vamos a ir al ejemplo del Ulcosol, si quieren. Oh. El Ulcosol. Sí, lo me espera. Claro, vienen cápsulas y vienen comprimidos. Y es diferente. Una ventaja que tiene, digamos, la cápsula y el comprimido tienen ventajas y desventajas entre ellos también. Y hay gente que eligió la forma farmacéutica cápsula y no le vas a vender un comprimido nunca porque ya se acostumbró a la cápsula, o viceversa. Claro. O sea, igual acá nos estamos desviando un poquito porque lo que estamos
tratando de entrar en la parte de los líquidos, ¿no? Claro. Vamos con eso. Pero sí entra dentro de lo que es definición de forma farmacéutica. Está. Comprimidos y cápsulas formarían parte de formas farmacéuticas sólidas, que también lo vamos a ver más adelante. Pero dentro de las formas farmacéuticas líquidas hay muchas alternativas también. Ahora vamos a ver, por ejemplo. Un medicamento siempre está formado por un principio activo y por excipientes, siempre. ¿Por qué? Porque el principio activo directo vos no lo puedes meter en el cuerpo, porque es bastante difícil que llegue al sitio de acción solo, como polvito, digamos. Es decir, una amoxicilina, así como tal, no puedes agarrar una cucharada de amoxicilina y mandártela. Primero, la tenés que dosificar, porque necesitas determinada cantidad de amoxicilina para formar el comprimido, y por otro lado tenés que ver cómo dosificarla y cómo hacer que no se desarme ni se desintegre antes de llegar al sitio de acción, que se absorba en el momento justo, para que no pase las cosas antes ni pasen después, sino justo en el momento en que tiene que pasar. Una forma farmacéutica líquida es todo lo que esté formado por algo líquido, obviamente, ¿no? ¿Y qué se les ocurre dentro de esto? Y tenemos jarabes, elixir, los jarabes, que no están, los que colirios, no se usan. Suspensiones. Colirios. Gotas óticas. gotas óticas, muy bien, Suspensiones. gotas nasales, Suspensiones. gotas nasales, Que se colirios, tienen que, lágrimas, jarabes. suspensiones que hay que agitar porque Esas son agita al principio. emulsiones y son de uso externo. También, aunque sea uso externo, necesitamos una forma ¿Sí? farmacéutica. Por ejemplo, el óleo calcáreo. El óleo calcáreo es algo que tiene dos fases, es una emulsión. Sí. Por eso entonces, acá también les hice la clasificación. Primero, a clarificar. El principio activo tiene que estar, sí o sí. Pero en el caso de la forma farmacéutica líquida, el principio activo puede estar disuelto o interpuesto en el líquido. ¿Es así? Generalmente las formas farmacéuticas líquidas se utilizan para personas que no pueden deglutir o para forma pediátrica. Los pediatras utilizan para los bebés más que nada los líquidos. Los colirios no, los colirios los usa todo el mundo, como las gotas nasales, como las gotas ópticas, eso son líquidas para todos. Pero si vos tenés que dar una amoxicilina a un bebé, se lo vas a dar o en gotitas o en jarabe. El ibuprofeno también se lo vas a dar en jarabe cuando es muy chiquito, o el paracetamol en gotas cuando son muy bebés. O sea, son diferentes formas farmacéuticas, pero todas líquidas. Entonces yo les puse principio activo más vehículo, ¿no? Y con eso formamos un medicamento. O sea, el principio activo puede estar disuelto o interpuesto. Por eso nosotros, dentro de las formas farmacéuticas líquidas, vamos a tener soluciones, suspensiones y emulsiones. Esto tiene relación cuando, ¿se acuerdan cuando nosotros en el laboratorio vimos la parte de sistemas materiales? ¿Recuerdan bien cómo era el asunto? ¿Recuerdan que el sistema material podía ser homogéneo, podía ser heterogéneo? Sí. Y recuerdan también que una solución era un sistema material homogéneo, porque el principio activo desaparecía como tal, se volvía algo transparente, entonces yo veía una sola fase. Como veía una sola fase, era un sistema homogéneo, pero que tenía más de un componente. Vamos a suponer agua y sal, habíamos dicho, agua y sal, la sal se disuelve, el agua incorpora la sal disuelta y vos ves una sola cosa. Entonces es un sistema homogéneo con dos componentes. Eso es una solución. Después tenemos las suspensiones. En las suspensiones tenemos una partícula sólida suspendida en un líquido donde nunca se disuelve. Pero nosotros a ese líquido le vamos a poner determinados estabilizantes como para lograr que esas partículas no caigan por gravedad al fondo. O sea, o que ese proceso se retarde lo más posible, digamos. Igual siempre en el caso de tratarse de suspensiones, siempre es bueno
agitar antes de, siempre va a estar el cartelito, agitar antes de usar. Y en las emulsiones lo mismo. En el caso de las suspensiones, el tema es que es una partícula sólida interpuesta en un líquido, y en el caso de emulsiones son líquido en líquido, son dos líquidos que no son miscibles. Ah, No se corta, ¿no? Me sale conexión inestable. ¿Se sí, escucha se bien? recorta, profe. ¿Se corta? Se ¿Ahora? corta un poco, ahí va mejor. Bueno, ahí creo que Nosotros ya nos vamos a escucha, respirar, ¿eh? no sé si... ¿Bien? Bueno, entonces, tanto suspensiones como Justo emulsiones, iba a preguntarle la diferencia. bueno, suspensiones o emulsiones, los dos son sistemas heterogéneos. Eso sería lo que tienen en común. Pero lo que tienen de diferencia es que uno es una partícula sólida en un líquido y la emulsión es líquido en líquido. Esto igual lo vimos, ¿eh? Si repasan un poquito, van a ver que lo vimos. Estoy pensando que una mezcla que sería emulsión, pero no es emulsión. Lo que pasa es que hay algunas emulsiones que están tan bien hechas que vos no ves la diferencia entre No. una y otra, porque le ponen tantos Pienso en... estabilizantes. Por ejemplo, el Sí, dermagloss emulsión. Pensaba en el mismo, o el Vagovit. Vos no ves las partes, nunca las ves, porque No. está tan bien armada, tan bien hecha, que no te das cuenta qué parte es qué parte. Por ahí si lo vieras con un microscopio, a lo mejor lo verías. El caso del óleo calcáreo es distinto, Sí. porque el óleo calcáreo se ve. Pero hay muchas emulsiones en la actualidad que no se ve prácticamente nada. Sí, yo la veo, la de La Magnolia, emulsión casi parece crema. Digamos, una emulsión bien hecha en realidad es, ¿cómo decirte? Es una crema pero más liviana. Y la crema es una forma farmacéutica también semisólida, se llama. Sólida. Semisólida. No vamos a profundizar mucho en lo que es una crema porque en realidad la crema es una emulsión básicamente, nada más que se la ha compactado, se le ha reducido más la cantidad de líquido y quedó más densa, por así decirlo, más compacta, más espesa. Siempre vayan al gráfico, todos deben conocer el dermagloss tradicional en crema y dermagloss tradicional en emulsión, la gran diferencia que existe en cuanto a lo que es, uno es más líquida y la otra es bien espesa, aparte es una de las cremas más espesas que conozco, más o menos, porque si bien existen ahora muchísimas cremas para rostro, cosméticas o lo que fuera, siempre se las trata de hacer un poquito más livianas, ¿no? Al ser tan espesas, siempre se corre el riesgo de taponar poros o que finalmente la absorción no termine siendo tan buena. Bueno, entonces, vamos a repasar que una solución es una mezcla constituida por dos o más componentes, donde cada uno pierde sus características individuales y forman una sola fase, forman un todo, es decir, un sistema homogéneo, que es lo que habíamos visto hace un ratito. Puede estar formada también, la solución puede estar formada por líquido-líquido o por sólido-líquido. Mientras sean miscibles entre sí, no hay muchos ejemplos de líquido-líquido. Bueno, después dentro del programa tenemos la solicitud de que hablemos de qué relación hay entre lo que es solubilidad y temperatura y solubilidad y pH. Solubilidad y temperatura es algo muchísimo más fácil ahí les puse para que ustedes después en su casa lo miren. Son unos videitos de YouTube muy gráficos, donde les muestran en un laboratorio cómo afecta la temperatura y el pH a la solubilidad. Lo ven, un señor agarra y calienta algo o modifica el pH como para ver qué es lo que sucede. Incluso hasta lo explica con palabras bastante difíciles. Pero si ustedes prestan atención al video y lo ven una o dos veces, les va a quedar clarísimo. Y además le va a ayudar a asociar con temas que ya vieron de antes. Pero se los voy a contar yo.
Eso se los voy a contar de manera sencilla también. Digamos, una sustancia puede ser muy soluble. Vamos al caso del azúcar con el agua. La sal con el agua es recontra soluble, porque la molécula es chiquita, enseguida se desdobla, vos le pones sal, enseguida se disuelve todo. Pero cuando vos vas a poner, por ejemplo, azúcar con agua, el azúcar ya es una molécula más grande, tienes una buena solubilidad en agua, pero tenés que batir. Y una cosa es poner azúcar en agua fría, y otra cosa es poner azúcar en agua caliente. La velocidad de disolución siempre aumenta con la temperatura. ¿Entiendes? Sí. Sí. Y las sustancias que son medianamente solubles en algún líquido, y ustedes quieren lograr mejorar la solubilidad, siempre utilicen el aumento de la temperatura, que es una buena opción para mejorar la solubilidad. Por ejemplo, las cremas que contienen cafeína. Vos tenés que incorporar, hay muchas cremas que son cremas celulíticas, que se utilizan mucho en el verano, que hay que armarlas, bueno, en realidad los arman en los laboratorios, pero si estás trabajando en una farmacia que hace preparados, y te piden, por ejemplo, una crema que tenga dentro de la composición, puede tener centella asiática, cafeína, ginkgo biloba. Ginkgo biloba es un circulatorio, centella asiática también, y mejora muchísimo lo que es la celulitis, y la cafeína también, se vio que es como un potenciador del efecto de la cafeína y del ginkgo biloba. ¿Qué pasa? Meter la cafeína dentro de la crema, si vos la metés directo, así en la crema, batiendo, nunca se va a disolver, es decir, va a quedar interpuesta. Y la mejor forma de que, que un componente que se aplica externamente sea bien absorbido por la piel es que esté disuelto. Si no logran la disolución, por ahí se va a complicar mucho la absorción de ese elemento por parte del cuerpo, más porque tiene que atravesar la capa de la piel. Si está disuelto, la partícula es tan chiquitita, se hace tan mínima que entra, y por alguno de los poritos entra siempre. Entonces, lo que se hace con la cafeína para incorporarla en la crema es aumentar la temperatura. Hay un protocolo donde dice la temperatura óptima hasta la cual, porque tampoco te puedes ponerla a hervir a la cafeína, porque cambia las propiedades físico-químicas, o sea, la temperatura no es la temperatura de hervor del agua, o sea, es una temperatura adecuada, ahora no la recuerdo exactamente, pero en cada protocolo está escrito cuál es la temperatura óptima para que no se desnaturalice, para que no se rompa la estructura química de la molécula. Si le subís mucho la temperatura, corres el riesgo de que pase eso. ¿Y cómo afecta el pH en la solubilidad? ¿Se acuerdan que era el pH? El pH Sí. era la concentración de los protones, y los protones se derivaban de... Estamos grabando, ¿no, chicos? Sí. Ah, bien, Sí. me había olvidado eso. Yo pienso en los iones, profe. ¿Cómo? Pienso en los iones Claro, los H3O protones, y los protones H. son hidrógenos con cargas positivas, ¿no? Que están buscando alguna carga negativa con quien conectarse, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un ácido, ¿no? Qué sé yo, por decir, alguna sustancia que tiene una naturaleza ácida, y yo le agrego más ácido a la disolución, puedo mejorar la solubilidad. Si estamos hablando de una naturaleza básica del componente que yo quiero disolver, si yo agrego más base, logro una mejoría en la disolución. Ustedes ahí les recomiendo ver el segundo videíto, no, el primero, que habla de pH, perdón, donde les dan un ejemplo químico. Y después también creo que en el foro yo les había subido una reacción química que también es como que lo explicaba un poquito más. Lo importante es que el pH es aumentar
la concentración de protones, que sería, el pH es la concentración de protones, es decir, la concentración de iones hidrógeno con una carga positiva dentro de lo que es el agua. Si vos tenés más o menos, eso depende de si vos, a ver cómo se los puedo explicar, de la concentración. Hay sustancias que son opuestas a las naturalezas ácidas. Por ejemplo, ¿recuerdan el hidróxido de sodio? El hidróxido de sodio estaba formado por un átomo de sodio y por un ion oxidrilo. Estaba formado a su vez el oxidrilo por un oxígeno, un hidrógeno, entre paréntesis, y todo junto una carga negativa. Entonces, el hidróxido de sodio es un ejemplo de una sustancia básica, que si yo tiro al agua en una sustancia, en una solución de un ácido, me va a disminuir la concentración, a ver cómo decir, me va a reaccionar químicamente el protón con el oxidrilo y me va a formar una molécula de agua, y me va a desviar la reacción química para un determinado lado. Es decir, me va a estimular la formación de agua y vamos a lograr con eso que el ion que yo quería disolver quede en estado de disolución. En estado de disolución, sobre todo cuando la disolución es en agua, los átomos quedan cargados. Es un poco complicado de definir, pero vamos a quedarnos con esto. Vamos a quedarnos con que el pH afecta la solubilidad, y que eso va a depender si la naturaleza del compuesto que nosotros queremos disolver, la naturaleza es ácida o es básica. Entonces, para un caso voy a necesitar más ácido, y para otro caso voy a necesitar más basicidad, para generar una mejora en la disolución. Vean el video y con eso queda, sí. Profe, sería que a mayor pH es más soluble, ¿no? Eso sería en el caso de un ácido. A menor pH. A mayor pH, o sea, un base, ¿no? Claro. Depende del producto, en realidad, depende los de la naturaleza que vos tengas y los productos que vas a obtener. No es como en el caso de la temperatura, que siempre la temperatura te va a mejorar la solubilidad. En el caso del pH, vos, dependiendo de la naturaleza química del compuesto, aumentar o disminuir el pH te va a facilitar la solubilidad. ¿Se entiende ahí? Ok. Sí, dependiendo de la naturaleza química del compuesto. Yo ahora después les voy a pasar igual, no me quiero detener tanto en esto porque en realidad tanto no lo vamos a usar nosotros en farmacia, pero sí está bueno si lo quieren interpretar. Yo tengo, creo que subí en el foro, una reacción química donde se ve clarito cómo se desvía la reacción química hacia la molécula abierta, es decir, la molécula en forma de ion, para que se disuelva en agua, agregándole ácido o agregándole base. Ácido característico, ácido clorhídrico, ácido base característica, hidróxido de sodio, para que tengan una idea de qué compuestos pueden llegar a alterar un pH, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, sí. Una consulta rápida a ver si estoy en lo cierto. Por ejemplo, si ahí, como el agua tiene hidrógeno, si yo le tiro agua a algo ácido, lo hago más básico, porque le meto más hidrógeno. ¿Algo así? No. Por ahí, pero el agua no es básica. Es neutra. Es neutra. Sí. Pero al meterle más hidrógeno... Yo si a un agua tiro ácido... Claro, yo si a un agua le tiro ácido, lo que voy a lograr es que el ácido trate de abrirse dentro del agua e intente solubilizarse. Pero por ahí no se trata de un ácido muy soluble, porque es un ácido grande. Entonces, lo que puedo hacer es cambiar el pH para que la reacción química que está intentando producirse en cuanto a la apertura de los átomos, que la porción ácida vaya por un lado y que la porción básica de la molécula vaya por otro,
es agregarle, modificarle el pH. Siempre depende del caso. Claro. ¿No? Está bien. Con eso está perfecto. ¿Ah? Bueno, Sí, gracias. El agua, siempre hablamos del agua porque el agua es el solvente más Creo común. que se me va a cerrar. ¿Se va a cerrar? Bueno, volvemos a entrar. Sí, se cierra. El agua es el solvente más común. Siempre tratamos de utilizar agua, el agua purificada para todo lo que serían las preparaciones farmacéuticas, el agua destilada y purificada. Siempre se utilizan conservantes porque el agua tiene una desventaja muy grande y es el desarrollo de los microorganismos. La mayoría de los microorganismos se desarrollan en agua. Entonces, hay que utilizar conservantes para que estos microorganismos no se desarrollen, porque lo que estarían haciendo es malograr nuestro preparado, digamos, si se contamina, ¿no? Como que se nos pudre, en una palabra. Entonces, lo que se hacen es utilizar conservantes, y los conservantes más comunes para el agua se llaman nipagin y nipazol. Son conservantes que evitan la contaminación de nuestro preparado. Nosotros pónganle que nosotros logramos disolver la cafeína en el agua, ¿no? Aumentamos la temperatura, logramos una buena estabilidad, se solubilizó, quedó ahí. Después, obviamente, enseguida la tenemos que mezclar con otros componentes para que quede disuelta. Pero en ese momento, lo que vamos a hacer para que, como estamos usando agua, es agregarle al agua previamente una determinada concentración de nipagin o de nipazol, que a su vez no son solubles en agua. Entonces, para colocarlos y que se disuelvan, hay que calentar también un poquito. Son conservantes que se utilizan mucho. Y es bueno tener en el laboratorio nuestra agua destilada que viene sin conservantes, ya tener preparada en botellas agua destilada y agregarle cada tanto una cuotita de conservante para lograr que ese agua destilada que por ahí permaneció mucho tiempo dentro de nuestro laboratorio y que estamos utilizando para los preparados en sucesivas oportunidades, no se nos contaminen. Otros solventes que se utilizan... ¿Se usan? ¿Sí? ¿Se usan también para gotitas oftálmicas también o no? Sí, el tema es que en las gotas oftálmicas la esterilidad, Matías, se había ido. Las gotas oftálmicas hay que tener muchísimo, nos estamos quedando sin tiempo, se va a cortar y volvemos a entrar, enseguida volvemos a entrar. En las gotas oftálmicas hay que tener muchísimo cuidado con la esterilidad, no solamente el agregado nipagin y nipazol para evitar la contaminación, sino que una vez que nuestro producto está terminado, se esteriliza. Y después se hace un análisis de control de microorganismos para que hay un límite de cantidad de microorganismos por mililitro que está permitido en la gota oftálmica, que ese límite es muchísimo más exigente que, por ejemplo, en una gota nasal, por decirles algo. Ya existen, dentro de lo que es control de calidad, diferentes requerimientos, porque si vos metes un microorganismo dentro del ojo, te puedes producir enseguida una conjuntivitis. Entonces, es muy delicado porque es una mucosa muy delicada y muy delgada. Bueno, vamos a otros solventes. Alcohol, el alcohol se utiliza muchísimo como solvente. Y también se utilizan mezclas hidroalcohólicas, muchas veces. El alcohol en gel, por ejemplo, es una mezcla de alcohol, agua y glicerina. No, perdón, estoy diciendo mal. El alcohol 70, que salió por todos lados la forma de preparar. Es una mezcla de alcohol, agua, en algunos casos va glicerina, en otros no, depende cómo te guste. La glicerina es como medio pegajosa. Si bien te deja más suave las manos, hay gente que no le gusta, entonces... Hay gente que le gusta el alcohol 70 con glicerina y hay gente que no. Eso es para todos los gustos. Si quieren preparar, por ejemplo, minoxidil, el minoxidil se disuelve en una mezcla con determinadas proporciones
de alcohol, agua y glicerina. El minoxidil, con esa mezcla en cantidades óptimas, el minoxidil encuentra una buena solubilidad. Pero si vos le pones solo en agua o solo en alcohol, no obtenés los mejores resultados, digamos. Profe, Sí. eso que dijo de alcohol, agua y glicerina, ¿no es para hacer el alcohol en gel también? Sí, también, pero ahí tendríamos que hablar un poquito más de otros componentes que se utilizan para gelificar. Por eso lo que di el ejemplo a alcohol 70 líquido, no en gel. Dentro de nuestros prácticos, uno de ellos, y de la segunda parte de la etapa de aprendizaje, que sería en estos últimos meses, teníamos en el programa hacer alcohol en gel. Ojalá podamos llegar a hacerlo. No, estaría bueno. Sí, aunque sea un pp. Muy lindo. Para que ustedes lo puedan ver. Cómo se va gelificando, es una cosa maravillosa. Bueno, dentro de las formas farmacéuticas líquidas, entonces, por ejemplo, tenemos los jarabes. Los jarabes son mezclas. El jarabe tradicional, el primero, el más antiguo que existía, era una mezcla de agua con azúcar en un alto porcentaje. Tan alto porcentaje que actuaba incluso como para evitar la contaminación, ¿no? Digamos que no se contaminaba. Pero ¿qué pasó? Esto tiene ciertas limitaciones, porque cada vez hay más pacientes diabéticos. Entonces el jarabe simple medio que cayó en desuso. Estamos en una época donde directamente están tratando de retirar el azúcar de la mayoría de los productos. Vieron que cada vez hay menos coca tradicional, están todas las cocas light en las góndolas de los supermercados, y no hay coca con azúcar. Sí, no sirve para el Fernet eso. No, te quedas horrible. Sí, ya lo intenté y fue un desastre, así que coco original. Espantoso. Entonces te quedas que estar buscando con lupa, y las que no vemos bien, siempre nos llevamos el chasco. Y la oferta, ¿dónde está? La oferta está en la coca sin azúcar. Entonces yo dije, vamos a la coca sin azúcar, no. ¿Qué? No. Fue lo peor, el peor Fernet que hice. La más cara y ahora la que tiene azúcar. No importa. Este es otro tema. Pero bueno, viene el caso de que el jarabe simple cayó un poco en desuso. Entonces ahora lo que se utilizan es jarabes que tienen espesantes. Ese CMC es la abreviación de carboximetilcelulosa. Esa carboximetilcelulosa, que viene en diferentes grados, diferentes números trae al lado, y el número que trae al lado tiene que ver con el tamaño de partícula, ¿no? Algunos los prefieren más gruesas, otros más finas, el tamaño de partícula. Cuanto más fino sea el tamaño de partícula, más fácil va a ser para lograr realizar o obtener una mezcla homogénea. Entonces, ¿qué se hace? Se adicionan. Como edulcorante se utiliza glicerina. La glicerina es algo espeso de naturaleza y que a la vez, si uno lo prueba, es como dulce, pero no llega a ser tan dulce como el azúcar, ¿no? Y se utilizan saborizantes, aromatizantes y espesantes. De esta manera se realizan en la actualidad los jarabes. De todos los jarabes que están en este momento en la góndola, en las farmacias, depende de cómo está estructurada la farmacia, de todos los jarabes que hay muy pocos que tengan, creo que no hay ninguno ya que tenga jarabe simple. Se están utilizando tal vez en los hospitales cuando no tienen muchos recursos y tienen que administrar alguna medicación extraña en forma de jarabe que no exista, no está a la venta, digamos, no está como algo patentado de laboratorio. Bueno, el jarabe entonces es una de las formas farmacéuticas líquidas. Otra de las formas farmacéuticas líquidas son las soluciones extractivas. Y dentro de las soluciones extractivas tenemos las tinturas. Esto fue la herencia que nos dejaron los indígenas. ¿Por qué? Porque a través de estas soluciones
vieron que ellos utilizaban muchísimo las plantas, y en el norte de nuestro país, por ejemplo en la zona del litoral, el norte, litoral, Misiones, Formosa, hay una gran variedad de plantas medicinales que realmente son muy útiles y fueron muy útiles, pero para poder incorporarlas a nuestro cuerpo, a veces comer la planta, comer la hoja, te metes dentro del cuerpo cosas buenas y cosas malas, entonces a veces hay que extraer lo bueno, digamos, ¿no? de lo que es esa planta. Por eso se inventaron las soluciones extractivas, que lo que es básicamente, por ejemplo, son tinturas. Las tinturas que se llaman tinturas madre. Les voy a dar el ejemplo más común, hepatalgina y chofitol. Ellas son tinturas madres, pero también hay tintura madre de un montón de cosas, de valeriana, de lo que se te ocurra. Una farmacia naturista te vende la tintura de lo que vos quieras. ¿Y cómo se preparan? Básicamente cada una tiene una fórmula, hay libros completos de cómo preparar cada una de estas tinturas, pero la idea básica es utilizar la planta, colocarla en alcohol, dejarla en maceración. ¿Se acuerdan lo que era maceración? Estar en contacto el solvente con el componente, la planta o el sólido durante muchísimos días, por ejemplo una semana o 15 días, se deja en maceración, cada tanto se revuelve un poquito, se agita, y tantos días en contacto esa planta con el alcohol, los principios activos más importantes van pasando al alcohol, se van disolviendo, y después se filtra, y en el filtrado obtenemos la tintura. Ese es el proceso básico en el cual se hace una tintura. Hay también otra forma que sería la fragmentación del material. Bueno, acá te dice cómo serían las partes un poquito más específicamente, lo que no se pone la hoja entera, por ejemplo. Acá les explica que primero se fragmenta el material para disminuir el tamaño de partícula, porque cuanto más chiquita es el tamaño de partícula, más es la superficie de contacto entre el solvente y el componente que nosotros queremos disolver. Y bueno, y eso ahí más o menos les di todos los pasos de cómo se arma una tintura. Pero obviamente cada una igual tiene su voltereta, digamos, ¿no? Hay libros completos de cómo armar las tinturas. Otra forma farmacéutica líquida son las suspensiones. Suspensiones, que es un